Muy buenas noches o buenas tardes, noche casi ya. Bueno, estimados colegas, no sé si me pueden escuchar, se me puede ver el audio, escuchar el audio, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, si se escucha. Ya, muchas gracias, colega Lisset. Colega Daniel González. Buenas tardes, doctor, aquí presente. Ya, Abraham González. Aquí va a estar presente. Ya, Lisset Rojas. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Jonathan Moyo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Mamani. José. Doctor, presente. Buenas tardes. Doctor. Joana Centeno. Presente, doctor. Buenas tardes, Lisset Laura. Presente, doctor. Ya, Damián Duarte. Ya, bueno, creo que están la mayoría colegas. Bueno, hoy vamos a llevar prácticamente la última unidad del módulo, que prácticamente es sobre el manejo del medio interno. Vamos a, vamos a tratar de hacerlo de una forma bien práctica, ¿no? Sobre las disnatremias, discalemias y las disglucemias, que es el, prácticamente la última unidad, la unidad 4. Colegas, recordarles que la unidad 3, prácticamente las actividades en plataforma es hasta el día de mañana, ¿no? Mañana 18 a las 23:59 deben ya de subir el foro, la tarea y la evaluación, ¿no? Que eso es de la unidad 3, por si acaso. Para esta unidad 4 también va a haber actividades que ya le estoy habilitando. Hoy, una vez acabando la sesión, vamos a habilitar hasta las actividades de la unidad 4 van a estar habilitadas hasta el siguiente viernes, ¿no? Como siempre hemos dado una semana de tolerancia, ¿no? Entonces, una semana van a tener para realizar las actividades, el foro, la evaluación, pero de la unidad 4. Ya, como les decía, una vez que terminemos la sesión del día de hoy, ya van a tener la disponibilidad del material de estudio, van a tener ya la disponibilidad, y eso lo pueden hacer hasta el siguiente viernes, la unidad 4, colegas. Por favor, no descuiden eso porque se debe de cumplir, obviamente tienen tiempo y espacio, se debe de realizar de esa forma, la forma de la plataforma, ¿no? Colegas, nuevamente informarles que el día sábado están prácticamente obligados a asistir, ¿no? Todos, sin excepción. Ya hemos hablado con igual los participantes del interior, ¿no? Donde prácticamente vamos a reforzar esta parte de la unidad 4, pero también tienen que firmar lo que es parte de la asistencia. Yo ya tengo ya las planillas, ¿no? Mañana me van a entregar impresas, pero ya tengo ya, solamente es la parte administrativa que debemos de regularizar en la forma presencial, o sea, que el día sábado, una vez que ustedes vengan a las 9:30 a la carrera de medicina, lo primero que van a hacer, van a eh, eh, van a firmar su asistencia de forma presencial, ¿no? Entonces es muy importante, colegas, que todos el día sábado estén para regularizar la parte administrativa, ¿no? Porque posgrado me informó que ya va a dejar las planillas, entonces colegas tienen que venir a firmar, y obviamente ya culminando la última práctica, y aquellos que van a recuperar también lo van a hacer ese día, ¿no? Eso, colegas, quería reiterarles, por favor, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya estamos, esta es nuestra última semana, colegas, respecto a lo que es el primer módulo, ¿no?
ya estamos acabando nuestra última unidad. Ya después, ya al siguiente sábado o viernes, ya estarían empezando prácticamente con el segundo módulo, ¿no? Yo ya, como han visto, prácticamente termina el módulo, yo ya prácticamente pongo las calificaciones, reviso las tareas, los foros y ya lo tienen, cada uno ya sabe ahorita de la primera y la segunda unidad, ya sabe el porcentaje de nota que tiene. El día de mañana, ya como culmina a las 23:59 la unidad 3, entonces yo creo que para máximo el día lunes ya van a tener la nota de la unidad 3 y las actividades de la unidad 4, que es hasta el siguiente viernes, ¿no? Entonces a la siguiente semana ya van a tener su promedio total de el primer módulo, ¿no? Que prácticamente la nota de aprobación es de 66 puntos. Entonces, colegas, si no ha habido descuido en la plataforma, obviamente en la parte práctica se ha recuperado, el día sábado tienen que regularizar la parte administrativa con las asistencias, pues no va a haber ningún problema respecto a eso. Colegas, antes de empezar, alguna duda, pregunta que tuvieran, colegas? ¿Alguna pregunta, duda, colegas, respecto al manejo de las actividades? Miren, ya esta es nuestra última sesión. El día sábado vamos a estar acabando prácticamente ya la última sesión de prácticas, regularizando la parte administrativa. Entonces es nuestra última unidad, ¿no? Ya acabando el módulo como tal. Ha pasado rápido. ¿Hay alguna duda, colegas? Si no hay, entonces empezaremos ya con nuestra última sesión para hablar de disglucemias, disnatremias y discalemias. Colegas, les pregunto, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Joana, Lisette, Abraham, Daniel, Lisette, Jonathan. Todo claro, doctor. Ya. Bueno, entonces creo que ha quedado claro, pero obviamente si tienen alguna duda, pregunta, no duden en preguntar igual por vía inbox. Yo les voy a ir respondiendo, si no es de forma inmediata, voy a responderles, ¿no? Si es que hay alguna pregunta o duda que tuvieran. Entonces, colegas, sin más, entonces empezaremos con nuestra última unidad, que vamos a hablar sobre disnatremias, discalemias y disglucemias. Ya, entonces permítanme compartirles la pantalla para poder darles la presentación. Colegas, no sé si se logra ver la presentación. Por favor, si me confirman. Sí. ¿Se puede ver, colegas? ¿Se escucha y se ve la presentación? Sí. Se ve, doctor. Ya, entonces, colegas, entonces les he dicho en forma bien objetiva, vamos a tratar de abarcar estos temas que siempre es doloroso o dificultoso a la hora de tener en cuenta ciertos aspectos. Entonces lo quiero hacer más dinámico, cosa que el día sábado reforcemos esta parte con ejercicios y casos clínicos, para que obviamente esto es el diario vivir, ¿no? De presentarnos en un ámbito de el manejo del medio interno, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, la disnatremia prácticamente es un trastorno hidroelectrolítico más frecuente, ¿no? En el paciente grave y sobre todo en emergencias, ¿no? Y obviamente sobre todo con patología neurológica. Se encuentra asociados a trastornos del metabolismo del agua y se la define obviamente como una hiponatremia por debajo de 135 miliequivalentes por litro, ¿no? Y ya como una hiponatremia severa por debajo de 125 miliequivalentes, ¿no? Miren, esto es de la biología de Smoldy del 2017, ¿no? Entonces ya de ahí que la clasificación de la hiponatremia se basa en base a la clínica, ¿no? Si nosotros tenemos, primero ya sabemos que es una hiponatremia, pero ¿cuándo es una hiponatremia severa, no? Menos de 125 miliequivalentes. Pero de ahí que tenemos que saber cuándo es agudo y cuándo es crónico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser? Ya sabemos, ¿no? Hiponatremia severa menos de 125. Pero ahora, ¿cuándo es aguda y cuándo es crónico?
que allí también el manejo es muy diferente, ¿no? Miren que en la parte crónica, cuando esta hiponatremia prácticamente ya tiene una repercusión crónica, ¿cómo lo voy a identificar? Miren, desde 1990 se ha ido viendo que estos pacientes con encefalopatía hiponatrémica tienen mínima repercusión neurológica. A este paciente le pueden encontrar con 120, 125 mil equivalentes, pero con mínima repercusión, o sea, casi no existe repercusión neurológica, ¿no? En cambio, en la aguda severa, ¿no? Como tal, estos pacientes pueden presentar con convulsiones, con algún tipo de deterioro neurológico rostro caudal, ¿no? Entonces miren la importancia de la clínica, ¿no? Cómo podemos diferenciar una aguda de una crónica desde el punto de vista clínico, ¿no? Ya desde el punto de vista analítico, ¿no? Entonces prácticamente tenemos una hiponatremia, pero de ahí tenemos que sacar la osmolaridad, ¿no? Ver si es que esta osmolaridad es alta, baja o normal. Entonces hay hiponatremias con una osmolaridad normal, ¿no? Pero también hay hiponatremias con osmolaridad alta, ¿no? Entonces, allí miren este cuadrito bonito. Colegas, ¿me siguen? ¿O es que estoy hablando solo? A ver, colegas, por favor. Sí, doctor, se oye. Ya. Sí, doctor. ¿Me están siguiendo, no, colegas? Porque siento que a veces Sí. Sí, doctor. la presentación, tal vez, bueno, a mí me ha pasado igual, estoy pasando a un posgrado virtual, habla el docente, pero no hace seguimiento con las diapos, ¿no? Y entonces yo lo que estoy haciendo ahorita estoy usando un puntero, no sé si logran verlo. Sí, ¿no? Sí, doctor, se ve, es de color rojo. Ah, ya, bueno, perfecto, gracias, colegas. Entonces, la hiponatremia, ya hemos dicho clínicamente, cuando es crónico tiene mínima repercusión neurológica, pero cuando es agudo puede convulsionar, ese paciente puede estar en estado de coma, ¿no? Estamos hablando de hiponatremia. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es ver la osmolaridad, ¿no? Y obviamente para hablar de una hiponatremia verdadera, tiene que estar disminuido la osmolaridad, ¿no? Por debajo de 280 milosmoles litro. Pero si esta está incrementada, tenemos que pensar en una hiperglicemia o alguna administración de manitol, quien te produce una hiponatremia, pero con una hiperosmótica, ¿no? Entonces, miren, pacientes con diabetes, con alguna descompensación de una hiperglucemia, te provocan una osmolaridad elevada, ¿no? Ustedes recordarán que la osmolaridad es igual, ¿no? Prácticamente a la 2 por sodio por más glucosa sobre 18 más Nu sobre 2.8, ¿no? Encaja en la fórmula de la osmolaridad. Y obviamente la glucosa, el sodio, la Nu o la urea son obviamente moléculas osmóticamente activas, ¿no? Entonces si la glucosa sube, pues nos dice que disminuye también la concentración de sodio. Entonces miren que el primer paso que tenemos que ver es cómo está la osmolaridad, ¿no? Si está alta, pues una hiperglicemia o administración de algún medicamento como el manitol. Y si está normal, pues ahí también hay que pensar en alguna hipertrigliceridemia o algún trastorno de las proteínas. Pero la hiponatremia verdadera con hipoosmolaridad, el segundo paso que tengo que hacer es evaluar el líquido extracelular, ¿no? Entonces aquí, colegas, clínicamente, ¿cómo podríamos evaluar el líquido extracelular o el volumen extracelular? ¿Algún colega? ¿Cómo podríamos evaluar? Y hasta aquí estamos haciendo en forma bien práctica, ¿no? Estamos indicando cómo estamos haciendo el algoritmo del diagnóstico, ¿no? Miren, hasta aquí hemos llegado a sacar la osmolaridad, pero aquí ahora tenemos que evaluar el volumen extracelular. Entonces aquí, colegas, lo que tenemos que hacer es prácticamente ver el estado clínico, el estado de agua corporal total que tiene nuestro paciente, ¿no? Obviamente si está con una eubolemia, no hay retención de líquidos, tampoco hay datos de deshidratación, entonces obviamente una hiponatremia eubolémica
te va a dar el SIAD, ¿no? El síndrome de secreción inapropiada de ADH. Pero si hay datos de deshidratación, o sea, el volumen extracelular está bajo, ¿cómo? ¿No? Puede ver una deshidratación, piel y mucosas secas, ¿no? Signo de pliegue positivo, ¿no? Y ahí ya tenemos que pensar en dos etiologías, ¿no? Pérdidas extrarrenales o pérdidas renales, ¿no? Para esto se podría pedir electrolitos en orina, ¿no? Dependiendo, pero ya sabemos que hasta aquí ya tenemos una hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica, ¿no? Porque hay pérdida de sodio ya sea por vía extrarrenal o por pérdida renal. Pero si al contrario es una hiponatremia, ¿no? Pero hipoosmolar pero hipervolémica, ahí las tres causas más frecuentes, ¿no? De una hipervolemia, ¿no? Donde ese paciente lo vamos a encontrar con datos de ascitis, ¿no? Puede tener anasarca incluso, ¿no? Edemas en extremidades. Tenemos que pensar en una insuficiencia cardíaca, cirrosis o un síndrome nefrótico, ¿no? Corazón, riñón e hígado, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí para el diagnóstico, por eso se dice enfoque de diagnóstico. Esto para el diagnóstico, para saber por qué está con hiponatremia, lo primero es obviamente sacar la osmolaridad. ¿Realmente es una hiponatremia verdadera o es que me está produciendo algún metabolito como la glucosa, el manitol, los lípidos o las proteínas está baja de sodio? Si es verdadera, pues veo el volumen. Si está con volumen bajo, ¿está perdiendo por riñón o está perdiendo por tubo digestivo o extrarrenal, ¿no? Y si está normal, es SIAD. Por eso la hiponatremia euvolémica siempre es SIAD, ¿no? Pero si hay una hiponatremia hiposmolar pero hipervolémica, pensar corazón, ¿no? Riñón o hígado. Entonces, colegas, esto es el algoritmo de diagnóstico enfocado en el paciente de emergencias, ¿no? Entonces miren que son pasos, prácticamente con estos tres pasos, o bueno, viendo, clasificando según la osmolaridad y sacando el agua corporal total, ya tenemos posibles etiologías de una hiponatremia, ¿no? Pero a la misma vez, colegas, tenemos que saber el algoritmo de tratamiento. Ya hemos visto el algoritmo diagnóstico. Hasta aquí ya podemos decir, sí, es por esto, por aquello, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo trato, no? Entonces, vean acá, prácticamente llegamos a ver cómo podríamos tratar, por ejemplo, si tenemos una hiponatremia hiposmolar pero euvolémica, como hablando en SEAT, prácticamente se hace la restricción de fluidos, ¿no? O se puede utilizar fluidos hipotónicos. En cambio, cuando ya hay una hiponatremia hiposmolar pero hipovolémica, aquí se debe de administrar obviamente fluidos isotónicos o incluso fluidos hipertónicos, y esto vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a ver, y que aquí es dependiente de la parte neurológica, ¿no? Y también se podría utilizar desmopresina, pero ya cuando es un volumen alto, prácticamente aquí se puede emplear los diuréticos de asa, ¿no? Acuaréticos como tal, para disminuir pero el exceso de volumen. Entonces miren con el algoritmo de diagnóstico cómo llegamos a llegar a manejar el algoritmo terapéutico, ¿no? Dependiendo de cómo es. Entonces para eso nosotros tenemos que saber corregir el sodio, ¿no? Entonces lo común, colegas, que nosotros se realiza, ¿no? Prácticamente en emergencias o en cuidados críticos, ¿no? Primero siempre se debe ver dos preguntas. ¿Esa hiponatremia es sintomática? ¿No? ¿Es una hiponatremia hiposmolar? ¿No? Entonces son esas dos preguntas que se deben de hacer, ¿no? Si es sintomática y si es hiposmolar, o sea, es una hiponatremia verdadera, no está provocada por una hiperglucemia o una hipertrigliceridemia o unas disproteinemias, prácticamente tenemos que hacer, según este algoritmo, miren, desde 1990, la administración del cloruro de sodio al 3%, ¿no? Que se puede administrar 150 ml en 10 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Está sintomática, ¿qué quiere decir? Yo le mido al paciente y está en 120. El paciente está con deterioro neurológico, somnoliento, no está convulsionando, pero ya hay repercusión neurológica, ¿no? Entonces le doy un bolo de cloruro de sodio al 3%,
¿no? En 10 minutos. Y después de eso le doy del cloruro de sodio al 3%, pero en infusión continua. Doctor, pero entonces, ¿cómo tengo que hacer el manejo? Esto, ¿no? Según este algoritmo nos indica, miren, que si tenemos una hiponatremia sintomática con datos de edema, se debe de administrar aquí esta infusión de 150 ml de cloruro en 10 minutos. De ahí te vuelves a preguntar, ¿persisten los síntomas? Sí o no persiste, ¿no? Entonces, ahí cuando ya ha mejorado el estado neurológico, entonces ahí dice para, ¿no? Los bolos de manejo y obviamente busca la causa de la hiponatremia, ¿no? Pero si presenta todavía síntomas, debes de repetir los bolos, ¿no? Persiste los síntomas, puedes hacer una tercera dosis, ¿no? Hasta llegar prácticamente después a hacer una infusión continua. Entonces, ¿cuántos bolos está sugiriendo este algoritmo? Mínimo 3 bolos, ¿no? Separadas cada 10 minutos, ¿no? En 10 minutos, pero ¿de qué va a depender? De que nosotros suspendamos esos bolos. Prácticamente de que haya una mejoría, ¿no? En la parte neurológica, ¿no? Entonces, de ahí a que después ya le podemos dar la infusión, obviamente subiendo el incremento no más de 10 mil equivalentes en 24 horas, ¿no? Entonces miren, colegas, permítanme, voy a admitir a algún colega más. Ya. Colegas, ¿se puede ver la presentación? Van a disculparme, he salido un momento. Sí, doctor. Ya, entonces, colegas, Sí, doctor. como les estaba mencionando, eso es lo que necesitamos, ¿no? Cuando nosotros tengamos una hiponatremia, va a depender de estas dos preguntas: ¿es sintomática o no es sintomática? ¿No? ¿Es realmente una hiponatremia verdadera? ¿No será una pseudo hiponatremia? Entonces, de ahí que tenemos que darle el cloruro de sodio, bolos de solución hipertónica al 3%, 150 ml, ¿no? ¿Hasta cuánto? Le puedes repetir 3 bolos, pero esos bolos va a depender de cómo va mejorando, si hay la mejoría de los síntomas, ¿no? Para que si hay mejoría, pues después prácticamente suspendes los bolos y después le subes el sodio en 24 horas de máximo hasta 10 mil equivalentes, no más, ¿no? Si ha llegado con 120, entonces hasta 130 será tu objetivo del día siguiente. Pero esto es cuando es sintomática, colegas. Cuando es sintomático es donde ahí tenemos de dar tus bolos, ¿no? Miren en este algoritmo del tratamiento sobre la corrección de la hiponatremia. Entonces, en el manejo de la hiponatremia, prácticamente el cloruro de sodio en infusión continua se hace en una velocidad de 8 a 10 mil equivalentes por litro, ¿no? O sea, en 24 horas, ¿no? Y esto obviamente tiene una alta evidencia. No se puede reponer rápidamente haciéndonos a los héroes, ¿no? Si hasta con 120, pues para el día siguiente 145, no. Y ahora vamos a saber cómo, ¿no? Y ahí vamos a recordar algunas fórmulas que las más empleadas, ¿no? Entonces prácticamente cloruro de sodio al 3% en infusión continua, ¿no? Y para eso tenemos esta fórmula, colegas, ¿no? Esta presentación también está en la plataforma, ¿no? Entonces, miren que en este estudio de utilidad prácticamente se ha hecho esta fórmula de Adroguema Díaz. ¿Alguien lo conocía, colegas? ¿Alguien emplea esta fórmula? Sí, doctor. Sí, ¿no? Es sencilla. Lo vamos a emplear en una forma bien práctica, ¿ya? Entonces, miren, nos iremos a casos reales. O sea, ahora vámonos a cómo reponer el sodio, pero aplicando esta fórmula, ¿no? Que prácticamente es el sodio a infundir menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Entonces, nos vamos a casos reales, colegas. Miren acá, tenemos masculino, 35 años, aproximadamente 70 kilos, viene por diarrea acuosa profusa, tiene náuseas y vómitos, soporoso, mucosas secas, hipotensando, 60-30, taquicárdico. Miren su sodio, 117,
glicemia 98, CREA de 2.1, NUS de 40. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿está sintomático? Y si realmente es una hiponatremia verdadera, o sea, una hiponatremia hiposmolar. Entonces, miren, primero, ¿es sintomático este paciente neurológicamente? Sí, por eso está con amarillo. Está soporoso, perfecto. ¿Es hiposmolar? Sí, su osmolaridad efectiva sale de 239 milosmol litro, ¿no? Y obviamente a esto decimos, ¿cómo está el agua corporal total? Obviamente está hipovolémico, ¿no? Entonces es una hiponatremia, hiposmolar, hipovolémico, agudo, ¿no? Por el estado neurológico que tiene. Si fuera crónico, hemos visto, ¿no? El estado neurológico tiene mínima repercusión. Entonces, por lo cual, eh, este paciente es agudo, ¿no? Y obviamente 117 es severa, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, colegas, ¿no? Prácticamente el cloruro de sodio, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Hemos dicho, darle bolos, ¿no? El primer bolo yo le voy a dar el cloruro de sodio al 3%, ¿no? 150 ml SB en 10 minutos stat. ¿Cuántas veces puedo repetir? Hasta que mejore el estado, por lo menos mínimo 3 veces, ¿no? Una vez que haya alguna mejoría, yo le dejo los siguientes 35, o bueno, el cloruro de sodio al 3%, pero obviamente esto viendo dosis expuesta, ¿no? Y ya después hago controles de sodio cada 2 horas. Entonces, ¿de qué depende el parar estos bolos de cloruro de sodio? De que mejore el estado neurológico, ¿no? Entonces, miren el diagnóstico que llegamos, y muchas veces, a veces solo nos ponen hiponatremia, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo debería ser en este sentido, ¿no? Hiponatremia, hiposmolar, hipovolémico, sintomático y agudo, ¿no? Entonces, empleando la fórmula de Retroguema Díaz, colegas, prácticamente aquí se hace la reversión utilizando estos bolos. Hasta aquí, colegas, ¿alguna vez ustedes han utilizado el cloruro de sodio al 3%? ¿Algún colega ya tenido esa experiencia? ¿O cómo preparar el cloruro de sodio al 3%? Porque si no lo sabemos, lo vamos a indicar, ¿no? Pero alguien ha utilizado, colegas, una solución hipertónica al 3%, o lo ha preparado en alguna unidad, o ha visto, colegas, ¿me escuchan? Colegas, ¿me escuchan? Hola, hola, colegas. Sí, doctor, solo que por mi parte al menos no lo utilicé todavía. Ya, colegas, está bien. Miren, el cloruro de sodio al 3% tiene pues 514 mil equivalentes de sodio. El fisiológico normal, ¿cuántos mil equivalentes tendrá al ser 0.9%? El fisiológico que utilizamos, clásico, ¿no? ¿Cuántos mil equivalentes tendrá? 154. Exacto, colega, 154 mil equivalentes, ¿no? Entonces, para preparar, ¿no? Prácticamente, ¿qué hacemos? Para preparar una solución hipertónica al 3%, sabiendo que tiene que tener 514 mil equivalentes, hacemos esta preparación, ¿no? Prácticamente de los 1000 ml de la solución fisiológica, ¿no? Que tiene el fisiológico al 0.9%, ¿no? Le restamos prácticamente 110 ml, o sea, de los 1000 ml sacamos 110 ml y le pasamos casi 11 ampollas de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, estamos haciendo una mezcla para que por lo menos tenga una concentración mi solución fisiológica, ahora ya hipertónica, pero ya con 514 mil equivalentes, ¿no? Entonces, prácticamente yo le añado de 10 a 11 ampollas de cloruro de sodio al 20%, ¿no? Para llegar a 514 mil equivalentes, ¿no? Entonces, una solución hipertónica, ¿no? Con una base fisiológica de 154, ustedes pueden calcular
que prácticamente se le puede añadir 10 ampollas de cloruro de sodio para llegar a tener esta concentración. Entonces, en ese sentido lo pueden armar su cloruro de sodio, ¿no? Prácticamente con 10 a 11 ampollas de cloruro de sodio más 890 ml de fisiológico al 0.9%. Ahí ya tienen un litro, ¿no? Ahora, colegas, aquí miren, ven esta fórmula, ¿no? Haremos un poquito de ejercicio para saber cuánto le vamos a poner. Si digamos a este paciente ya ha mejorado con el primer bolo, le hemos dado un bolo, ha mejorado, listo, perfecto. Ya le hemos dado 150 ml, listo. ¿Cómo utilizamos esta fórmula? Entonces yo a ver, quisiera que hagan, colegas. Aquí hay que poner primero el sodio que nosotros le queremos dar. ¿Cuánto tiene la hipertónica? Hemos dicho, es 514. Listo, entonces le vamos a poner aquí 514 menos el sodio del paciente. ¿Cuánto es el menos del sodio del paciente? 117. ¿Ya? Entonces aquí 514 menos 117 dividido entre, pondremos un nuevo corporal total de 42 litros. 43, ¿no? 42 más 1, 43. ¿Cuánto le sale, colegas? Aquí hemos dicho 514 menos 117 dividido entre 43. ¿Cuánto le sale, colegas? 9.2 a mi doctor. Ya. Ya, 9.2. ¿Alguien más que le haya salido No más o menos? importa. 9.2, ¿no? 9.2, doctor. Bien. ¿Qué nos quiere decir ese 9.2? Y esto es lo más bonito. Lo que te está queriendo decir ese 9.2 es que si tú le das un litro, ¿no?, de solución hipertónica al 3%, que sabemos que tiene 514, por cada litro que tú le vas a infundir a ese pacientito, te va a subir 9.2 miliequivalentes de sodio en sangre. Para eso te sirve esta fórmula de Adroguema 10. Lo que te está diciendo, ya, ¿qué vas a utilizar? Ya, voy a utilizar hipertónica, ya, 514 menos 117 dividido entre 43. Entonces te dice, entonces, por cada litro que vas a utilizar de cloruro de sodio al 3%, te va a subir, ¿no? Te sale positivo, te va a subir 9.2 miliequivalentes. Entonces, colegas, fácil, pues, ¿no? Le dejo cloruro de sodio al 3%. Si mi meta solo es, no puedo sobrepasar más de 10 miliequivalentes, le dejo un litro de hipertónica para 24 horas, sabiendo que es de 117 hasta 127 voy a llegar al día siguiente. ¿O no, colegas? Ahora, digamos que estamos en provincia, en un centro de salud donde no tienen no hay hipertónica, no hay forma de preparar, no hay cloruro de sodio. A ver, aquí pongan, colegas, ¿cuánto tiene el fisiológico? Hemos dicho 154. Entonces ahora haremos con el fisiológico, a ver cuánto nos sale. 154 menos 117 dividido entre 43. ¿Cuánto le sale, colegas? Aquí arriba 154 menos 117 del sodio del paciente dividido entre 43. ¿Cuánto le sale? 0,8, doctor. A mí me sale eso. Ya. Igual a mi doctor, 0,8. Igual, ¿no? 0,8. A ver, la colega que... Ahora ese 0,8, ¿qué te está diciendo la fórmula, colega? ¿Cómo lo interpretarías? Hablemos de donde hay doctora, ¿no? Ya, aunque vos quieres redondearlo, a ver cómo lo interpretarías. ¿Qué es lo que te está diciendo ese 0,8? O 1, digamos, ¿no? Redondeado. Vamos, colega, lo que te venga. Colega. ¿Qué nos quieres Doctor, decir? ¿no sería que nos va a elevar solamente un mil equivalente? ¿O
No sé si Eso, estoy teniendo bien, mal. colega, bien. Lo que te dice es que 0,8 mil equivalentes te va a elevar por cada litro de solución fisiológico, ¿no? Por cada solución de 1000 ml tiene 154 acá, ¿no ve? Te va a salir 0,8. Entonces te está diciendo, por cada litro que le vas a dar a ese paciente, solo te va a elevar casi ni un mil equivalente, 0,8. Ahora, colega, yo te digo, ¿cuántos litros le tendrías que dar para darle 10 mil equivalentes? 12 litros. ¿Cuánto? 12. Casi 12 litros o no, colega. Entonces ahí estamos mal, pues no, o sea, le vamos a... O sea, primero, este paciente tal vez, ¿no? Porque está con diarrea, tiene mucosas secas, podríamos darle más líquidos, ¿no? Pero imagínense que sea una hiponatremia, pero hipervolémico, ¿no? Que esté edematizado. En esos casos, miren, colegas, por eso es muy importante ver si este paciente, cómo está el estado volémico, ¿no? Entonces, miren que utilizando fisiológico, igual puedo reponer el sodio, pero necesito mayor cantidad, casi necesito 12 litros. En cambio, si yo utilizo una hipertónica, prácticamente con un litro llego al objetivo, ¿no? Entonces, colegas, no sé si me han entendido, para eso sirve esta fórmula de Adrogué-María. Prácticamente te está diciendo, por cada litro de solución que vos empleas, cuánto te va a subir el sodio, te está diciendo. Ahí tú haces tus cálculos. Ah, ya, sí, entonces le daré tantos litros para mejorar, ¿no? ¿Se me ha entendido hasta aquí, colegas? No quiero dejar dudas. Ya, iremos avanzando. Aquí, Doctor, dime. doctor, ¿y la ampolla tendría que ser al 20% de lo que vamos ¿Usar? a ponerlo a la solución? Sí, Sí. viene al 20%, pero viene a 35 mil equivalentes el cloruro de sodio. Las ampollas normalmente vienen a Ay, 35 mil equivalentes. Ahí tú para armar este hipertónica al 3%, te llegas con 10 ampollas de cloruro de sodio, como les decía, ¿no? Lo agregas a tus 900 ml de fisiológico al 0,9 y ya tienes tu 1 litro de hipertónica al 3%, ¿no? Que tiene 514 mil equivalentes. está bien, doctor, gracias. Ya. Entonces eso miren en este paciente que estaba soporoso y estaba, obviamente hemos dicho las dos preguntas, verificar si está hiposmolar y está neurológico. Entonces, si se dan cuenta, colegas, el estado neurológico es muy importante acá, ¿no? Aquí tenemos otro pacientito, 35 años, 70 kilos, viene por diarrea, tiene edema periférico, está vigil, miren el sodio, 117. La osmolaridad está baja, pero está hipervolémico. Entonces aquí, colegas, ¿esto será agudo o crónico? Colegas, Crónico, doctor. es crónico, ¿no ve? ¿Cuál era la diferencia entre agudo y crónico? Que el crónico tiene mínima repercusión neurológica. Este paciente está vigil, ¿no? No como el otro que estaba soporoso, es crónico, ¿no? Entonces en un crónico, doctor, obviamente, mira, obviamente la hiponatremia sí es severa, ¿no? El trastorno hidroelectrolítico, como debería anotarse, es una hiponatremia hiposmolar hipervolémico porque hemos dicho, ¿no? Tenemos que ver el estado de volumen del EC, obviamente por el edema es hipervolémico, está asintomático y es crónico, ¿no? Entonces aquí yo no le puedo dar prácticamente el bolo, ¿no? Yo no le doy cuál es la diferencia entre el manejo de una hiponatremia aguda versus una hiponatremia crónica. Que en la hiponatremia aguda le hemos dado bolos de 150, ¿se acuerdan, no? Le hemos dado acá, por ejemplo, le hemos dado los bolos de 150 ml, ¿no? Hasta que mejore, ¿no? El estado neurológico, esto en un agudo. Pero en un crónico solamente mi objetivo es darle máximo hasta 10 a 12 mil equivalentes día. Y eso lo saco con esta fórmula de Adrogué-Marías. Aquí ya está despejadito, miren.
aquí está el sodio que voy a infundir, ya 510 en hipertónica al 3%, menos mi 117 del paciente, el agua corporal total sale 43, 9000 equivalentes. ¿Qué quiere decir? Por cada litro de hipertónica al 3% me va a elevar 9000 equivalentes. Listo, le dejo esos 1000 ml para 24 horas. Perfecto, con eso ya he hecho la corrección de la hiponatremia crónica. Pues colegas, fíjense cómo eh, depende del estado neurológico la reposición en bolos o en forma crónica, y obviamente no pasarnos del límite que nos indica, ¿no? Varias. Entonces, hasta aquí, colegas, alguna pregunta sobre el manejo de la hiponatremia aguda y crónica. Estamos revisando en forma bien práctica, ¿no? Cómo diferenciar aguda, crónica, cuáles son los pasos del algoritmo diagnóstico y obviamente el algoritmo del tratamiento. Para irnos a la hipernatremia, ¿no? Que es otro contexto en el paciente neurocrítico, que obviamente la causa más frecuente de hipernatremia es la diabetes insípida y el uso de soluciones osmóticas, ¿no? Que te provocan obviamente la generación de osmoles hidrogénicos con alto poder osmótico, ¿no? A partir de las 48 horas. Entonces, prácticamente la hipernatremia y la deshidratación cerebral por la hipernatremia crean esta pérdida de agua libre, ¿no? Las crisis hiperglicémicas y la diabetes insípida son las que más pérdida de líquido de agua producen, ¿no? Y generan este tipo de hipernatremia. Para las hipernatremias, obviamente pueden ser hipovolémicas, pero también pueden ser hipervolémicas, ¿no? Así como en el enfoque de diagnóstico de las hiponatremias también hay las hipernatremias, ¿no? Obviamente las hipernatremias, por ende, por excelencia, van a ser pues hiperosmolares, ¿no? Es una molécula osmóticamente activa. Y obviamente esto va a ser la primera causa, no solamente por pérdida de agua libre, sino también por pérdida de también sodio, pero no. Ahora vámonos a casos reales, que es lo que nos interesa. Miren, aquí otra vez, 35 años, 70 kilos, tiene diarreas, náuseas, vómitos, vigil, ¿no? Miren la presión, estable hemodinámicamente, pero el sodio está en 177, ¿no? Entonces, ¿a qué diagnóstico llegamos? Obviamente es una hipernatremia, obviamente es hiperosmolar, por eso no se pone. Solamente aquí se ve si es hipervolémico o es hipovolémico, ¿no? En este caso hay edemas, ¿no? Entonces nos dice que es un dato de hipervolemia. Entonces lo mismo, ¿no? No se puede bajar más de 10 a 12 máximo mil equivalentes. Ahora, doctor, ¿qué voy a utilizar para bajar el sodio? De 177 solo puedes bajar hasta 167, 10 mil equivalentes, ¿no? Entonces miren que para eso también sirve la fórmula de Adrogué-Marías, ¿no? En la fórmula de Adrogué-Marías, por ejemplo, en este paciente, que podemos utilizar agua libre, ¿no? Agua libre o agua destilada que se le puede dar por sonda si es que se puede. Miren, sacando la misma fórmula, colegas, ¿qué dice? O lo podemos dar un glucosalino, ¿no? Pero en este caso vamos a emplear, por ejemplo, un glucosalino que no tiene sodio, ¿no? O bueno, si tiene, en este caso son 77, ¿no? Pero si le damos agua libre, prácticamente cero, ¿no? La solución que tiene a infundir va a tener 0 mil equivalentes de sodio. ¿Menos qué? Menos el sodio del paciente, 177, y el agua corporal más 1. Y aquí te sale un resultado de menos 2.3. ¿Qué nos indica, colegas, esto? ¿Qué nos está diciendo este resultado de menos 2.3 mil equivalentes? Colegas. ¿Qué nos quiere decir? Doctor, que por cada litro infundido, ¿Ya? el sodio va a bajar 2.3 mil equivalentes por litro. Bien, colega. Se da cuenta que es bien sencillo esta fórmula, ¿no? O sea, ya te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros le darías si solamente puedes bajar de 10 a 12 mil equivalentes, colega? Como 4 litros, doctor. 4 litros, ¿no? Con eso y prácticamente ya estarías cesando casi 10 mil equivalentes, ¿no? Y te sale, si ustedes hacen
tal cual la fórmula matemática te sale con el signo negativo, así te sale, ¿no? Entonces eso con el agua libre. Pero a ver, colegas, haremos un ejercicio. Aquí pondremos el glucosalino, aquí, a ver, creo que... no, aquí el glucosalino, ¿cuánto tiene? 77, ¿no? Mil equivalentes de sodio, como un hipotónico. Sí, ¿no ven? Entonces, colegas, a ver, aquí hagamos un ejercicio. Pongamos 77 menos el sodio del paciente, 177, y obviamente dividido entre 43. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, colegas? Doctor, a mí menos 2.3. ¿Ves? Sale menos 2.3 igual. Entonces, si tú utilizas glucosalino o agua libre, también te va, por cada litro que le vas a infundir a ese paciente, pues te va a dejar menos 2.3, ¿no? Listo. Entonces, para el día siguiente, como decía el colega, le puedo pasar 4 litros, porque sé que me va a bajar por cada litro menos 2.3. Y te sale así tal cual, ¿no? Con la forma, con el signo negativo. Aquí, por ejemplo, es otro paciente que igual tiene diarrea, náuseas, sí hay estado neurológico, está con estado de sopor, hay deshidratación, está inestable, pero miren el sodio de 177, la glucosa de 200, una CREA de 2.1. Si está hipovolémico, ¿no? Es agudo, es severo. Obviamente hemos dicho, ¿no? La parte sintomática acá, ¿no? Prácticamente está soporoso. Aquí, probablemente por la hipovolemia, podemos utilizar, por ejemplo, un Ringer lactato, ¿no? Que también tiene una concentración de 131 miliequivalentes. Pero miren, por cada lactato que yo voy a utilizar, ¿cuánto me va a disminuir de sodio? Menos 1.0, ¿no? Entonces yo en este caso, prácticamente el control del sodio sérico, y a este paciente, para que disminuya hasta 167, le puedo dar casi 10 litros o de 8 a 10 litros de lactato, ¿no? Menos 1.0, ¿no? Que me va a disminuir, ¿no? Entonces miren que necesitamos mayor volumen para disminuir, obviamente, según esta fórmula de Ardoghem-Arias. Hasta aquí, colegas, entendí la parte del manejo de la hiper y la hiponatremia. Esto de forma práctica, colegas. Lo he tratado de hacer bien objetivo y práctico para que esto lo vayan también ustedes reforzando. Si se dan cuenta, prácticamente es memorizarse las fórmulas y poder realizar en ese sentido. ¿Alguna pregunta, colegas? Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, pero obviamente les vamos a dejar. Ahora vámonos al potasio, ¿no? El potasio, como ven, colegas, prácticamente es un trastorno hidroelectrolítico muy frecuente también, ¿no? Y obviamente también puede provocar alguna alteración si es que no se corrige, ¿no? Entonces la hipocalemia de hasta el 20% en pacientes internados es otro trastorno bien frecuente del potasio, ¿no? Entonces ustedes recordarán que la gran concentración de potasio se encuentra a nivel del intracelular, ¿no? El cation más dominante como tal. Entonces, como verán, hay los parámetros normales, pero hay situaciones en el cual no prácticamente se puede variar, ¿no? Miren, las catecolaminas, las alfa provocan hiper y las beta hipocalemia. La misma osmolaridad hace incrementar o disminuir el sodio, ¿no? Digo, el potasio. La acidosis te provoca una hipercalemia, y la alcalosis, ¿no? Trastorno ácido base, también te puede producir hipocalemia, ¿no? Y obviamente balances externos, renales, digestivos, que también contribuyen prácticamente en mantener el potasio en estos parámetros. Entonces es de vital importancia cómo el potasio se mueve y de qué factores depende, ¿no? Depende del ácido base, depende del balance externo, de las catecolaminas, de la osmolaridad, ¿no? Entonces miren cómo eso va viendo, ¿no? Entonces la hipocalemia, ya clasificada como leve, moderada, severa, ¿no? De 3.5 a 3 como leve, de 2.9 a 2.5 como moderada, y menor a 2.5 como severa o sintomática, ¿no? Y esto obviamente debido a, puede ser la mayor parte asintomático o simplemente presentar
una debilidad, no es una manifestación clínica repercutiente como se muestra aquí en esta estadística, ¿no? Prácticamente se puede ver algunas ondas U en un electrocardiograma, en una hipocalemia, ¿no? Como ven allí en esas imágenes, allí vean cómo esto se puede ver frente a una inversión de la onda T o alguna prominencia de las ondas U, ¿no? Entonces aquí también se ve, ¿no? Miren cómo puede presentarse esta alteración electrocardiográfica también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abordaje terapéutico de una hipocalemia en emergencia? ¿Qué es lo que debo de hacer? Obviamente, y esto dejarles también, ¿no? Y obviamente recordarles que la administración de potasio siempre tiene que ser con el magnesio, ¿no? Porque el magnesio es también una parte fundamental porque te provoca hipocalemia, ¿no? Entonces, por eso que al reponer potasio se debe de hacer también la administración de magnesio, ¿no? Entonces, siempre tratar la causa obviamente y obviamente hacer el monitoreo del potasio, ¿no? Entonces aquí prácticamente si está por debajo de 2.5 mini equivalentes en el electrocardiograma de reposo se puede administrar el cloruro de potasio de 80 a 100 mini equivalentes de 10 a 15 mini equivalentes. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer la reposición, ¿no? Puedo hacer esta reposición 1 a 1 a 1, ¿no? 100 ml de fisiológico, una ampolla de cloruro de potasio más una ampolla de sulfato de magnesio. No se olviden, ¿no? Muchas veces nos cuestionan por qué los intensivistas o los que manejan críticos, porque se ha demostrado científicamente que el magnesio también es parte fundamental que te puede provocar hipocalemia. Por eso que si no se pones magnesio, pues tu hipocalemia no va a mejorar, ¿no? Y puedes hacer también la reposición, esto miren, es la reposición 1-1-1. En una hora le paso una ampolla, ¿no? En 100 ml con una ampolla de sulfato de magnesio. Pero para 4 horas ya puedo darle más, ¿no? Obviamente dependiendo de la hipocalemia, si es moderada le puedo dar, pero en relación igual, 3 ampollas con 300 ml de solución fisiológico y una ampolla, con una ampollita de sulfato de magnesio, perfecto, ¿no? Que podemos hacer para 4 horas. Y obviamente después dejarle como solución de base, ¿no? Los 2000 ml, obviamente dependiendo del requerimiento basal diario, con 3 ampollas más una ampolla de sulfato de magnesio. Entonces miren cómo se puede hacer una reposición rápida, pero acompañada de una reposición a larga data, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta la déficit y el porcentaje dependiendo del potasio sérico que se encuentra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perlas del tratamiento? Que una emergencia hipocalémica sí te puede provocar un tipo de arritmia, una parálisis hipocalémica, ¿no? ¿Cuánto? Menor a 2.5. La primera hora, ¿no? Post carga de potasio, la calemia cae a niveles pretratamiento. Entonces, no utilizar soluciones glucosadas, ¿no? Porque en este caso sabemos que si nosotros utilizamos soluciones glucosadas, no fisiológico, pues vamos a inducir a liberación de insulina y como ustedes saben la insulina ingresa el potasio y ingresa la glucosa, ¿no? Entonces esa es una perla de tratamiento que se debe hacer. Como les decía, la hipomagnesemia y emergencias hipocalémicas, la carga inicial con una ampolla de 1 a 2 gramos suficiente para corregir, ¿no? Entonces es así como se maneja la hipocalemia versus la hipercalemia, ¿no? Que prácticamente es una emergencia, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el potasio ya si se va incrementando en sangre, esta puede llegar a presentarte cualquier tipo de arritmias, ¿no? Entonces un estado de hipercalemia o una emergencia hipercalémica prácticamente a partir de los 5 ya es leve, moderado y severo si es que está mayor a 7, ¿no? Y es ahí donde puede ver las causas más frecuentes, el aumento del aporte, el movimiento transcelular, ya sea por una acidosis, ¿no? Que hemos visto cómo saca el potasio, ¿no? Una disminución tal vez de renales, ¿no? Los pacientes renales que son los detenedores de potasio, ¿no? Prácticamente. Las manifestaciones desde ser asintomáticos y obviamente hasta hacer el electrocardiograma, ¿no? Miren cómo puede presentarse obviamente desde las ondas mayor a 5 las T picudas, después hay un acortamiento del PR, QRS, ensanchamiento hasta llegar a una taquiventri o una fibrilación o a los bloqueos subradicales, ¿no?
Entonces miren aquí cuáles son los cambios electrocardiográficos, que esto lo estamos recordando desde las ondas T hasta alteraciones del QRS, alteraciones del ST, ¿no? Ondas T simétricas, como se ve en la imagen, ¿no? Prácticamente son estas ondas T que te pueden, o es una taquicardia ventricular, ¿no? Que si no tiene pulso, pues ya te ha hecho paro, ¿no? Entonces una taquiventi o una fibración ventricular es pues crítico en una hipercalemia, ¿no? O que te puede provocar algún tipo de bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? De tercer grado. Entonces los diagnósticos diferenciales obviamente frente a otro tipo de alteraciones con una taquicardia supraventricular o un síndrome coronario agudo también es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base del tratamiento? El primer fármaco que no se debe de dejar en cuenta como estabilizador de membrana es el gluconato de calcio, ¿no? Entonces el gluconato de calcio prácticamente incrementa el potencial de disparo y canales de sodio. Entonces se le puede dar de 1 a 2 gramos en 1 a 3 minutos y miren, su inicio de acción es inmediata y te dura de 30 hasta 1 hora. Por eso el gluconato de calcio es el antagonista. Es lo primero que se debe de hacer frente a una hipercalemia, ¿no? Darle un estadio y dejarle después cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Y otro tratamiento obviamente para desvío transcelular es la bomba de glucosa y insulina. ¿Cómo lo preparo? 10 unidades de insulina cristalina que puedo añadirle a 500 de dextrosa al 10% y esto le paso en 1 a 3 minutos, ¿no? El inicio de acción, miren, es en media hora, te puede durar cada 4 a 6 horas. Yo lo puedo dar, si este paciente es renal, requiere diálisis y está con hipercalemia, yo le puedo dar mi bomba de glucosa e insulina cada 6 horas, porque sé que su duración es eso. Obviamente aquí no estoy eliminando potasio, estoy haciendo por un desvío transcelular, ¿no? Obviamente que también hay riesgos como una hipofosfatemia o una hipoglicemia, ¿no? Por el uso de la glucosa. O utilizar el salbutamol, ¿no? Que obviamente también te incrementa la captación del potasio celular y se le puede dar por nebulizaciones, ¿no? El salbutamol en gotas se le puede dar en nebulizaciones de 10 a 20 miligramos en 5 ml, ¿no? Y el inicio de acción, miren que es de 3 minutos y la duración 2 horas, ¿no? Entonces, hasta utilización prácticamente de los diuréticos de asa, ¿no? Que te eliminan la cantidad de potasio y la dosis de furosemida puede ser desde 40 hasta 100 miligramos endovenosos, ¿no? Obviamente esto no se puede aplicar en un paciente renal, ¿no? Si es que no tiene tasa de filtrado glomerular, obviamente vamos a estar con las primeras medidas iniciales, ¿no? Hay unas resinas de intercambio que se han hecho muy frecuente, como el sorbitol, ¿no? Y obviamente estos son resinas de intercambio, ¿no? Que obviamente con 25 a 50 gramos hasta cada 6 a 8 horas se puede remover hasta el 70%, ¿no? Ya sea por vía oral o por vía rectal, ¿no? Y obviamente al final quedamos con la remoción de potasio, ¿no? Colegas, hasta aquí me están escuchando. Creo que estoy hablando solo. Sí, ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Me voy a disculpar, siempre pregunto. Entonces, la remoción de potasio, ¿no? Prácticamente, si no se ha hecho todo esto desde un inicio, colegas, obviamente este paciente tiene que ir a nuestra última arma, ¿no? Que es la hemodiálisis. Pero, obviamente, tenemos que hacer todas esas medidas antihipercalemiantes, ¿no? Muchas veces nosotros bajamos a emergencias como cuidados intensivos y sí nos dice paciente con hipercalemia y hay trastornos, ¿no? Electrocardiográficos. ¿Y qué medidas hicieron? Le han pasado gluconato y listo. No le han pasado ni siquiera salbutamol, no le han pasado bomba de glucosa e insulina. Y ese paciente están esperando a que venga el nefrólogo y le haga diálisis. Pero mientras, si es que tiene criterios de diálisis, pues hay que darle con todas estas medidas, ¿no? Que hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son las perlas, colegas, que quiero que se lleven, que se recuerden? Es que la hipercalemia en insuficiencia renal aguda es una indicación para terapia de reemplazo renal de emergencia, ¿no? Paciente con hipercalemia en paciente renal, siempre pensar en terapia de reemplazo renal, ¿no? Ya estar
dándole medidas antihipercalemiantes, ¿no? Obviamente considerar medidas anticalemiantes hasta el inicio de la terapia de suprarrenal en pacientes renales. Y obviamente el gluconato de calcio es el antídoto principal por su mecanismo de acción, su duración de la hipercalemia, ¿no? Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta sobre hipercalemia o hipocalemia? Entonces vamos a entrar con esta última parte. Colegas, ¿alguna pregunta sobre, tal vez me estoy adelantando mucho, sobre hipercalemia o hipocalemia? Creo que les he tratado de dar lo más práctico posible. Estas presentaciones igual las van a tener en la plataforma, la pueden descargar y obviamente la pueden volver a repasar. Colegas. Ya, entonces para ya ir entrando a la parte de las disglucemias, que es la parte ya final, ya hemos hablado de sodio, hemos hablado de potasio, ahora hablaremos de disglucemias, ¿no? Entonces, obviamente las hipoglicemias y las crisis hiperglucémicas son igual una alteración muy común, ¿no? Entonces, prácticamente la definición de hipoglicemia son como episodios de una concentración de glucosa plasmática anormales, ¿no? Baja, que exponen al individuo a daños, ¿no? Ya sean neurológicos, metabólicos, ¿no? Entonces, ahí que tenemos síntomas neuropépticos, neuropénicos, ¿no? La hipoglicemia obviamente se define como menor a 70 miligramos decilitros, ¿no? Obviamente en personas sin diabetes mellitus. Entonces, miren, acá, colegas, la glucosa también es algo fundamental que debemos de tener en cuenta en nuestro servicio de emergencias, ¿no? Siempre tener en cuenta que si hay una disminución de la glucosa, pues obviamente va a repercutir en la parte neurológica, ¿no? Miren que ya llegando menos 40, menos 30 puede estar en coma, en letargia, hay una disfunción cognitiva, ¿no? Y obviamente a esto obviamente el cuerpo responde con los mecanismos de incrementar la glucosa, ¿no? La hiperglucemia como tal. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar datos de hipoglicemia? Vamos a un momento parar para ingresar algunos colegas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta? ¿No? La hipoglicemia obviamente afecta al sistema nervioso autónomo, y ahí me voy a los síntomas adrenérgicos o colinérgicos, ¿no? Donde puede estar ese paciente con temblor de manos, trastorno taquicárdico, extrasístoles, diaforético, hipotérmico, ¿no? Hay algún tipo de hormigueo, ¿no? O a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que ahí lo vamos a tener síntomas neuroglucopénicos o una disfunción cognitiva, ¿no? Dificultad de concentración, somnoliento, ¿no? Algún tipo de cansancio, irritabilidad, visión borrosa. Entonces es un problema muy importante. Miren acá, prácticamente es una paciente, Claudia, de 65 años, diabético, ¿no? De 2 años, de 30 años, perdón, tratado irregularmente con insulina cristalina. Los controles ocasionales 380, 210, 240, 320, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a decir hipoglicemia pero en un paciente con diabetes mellitus, colegas? Porque ya hemos dicho, ¿no? En un paciente sin diabetes es 70, pero en una persona con diabetes, colegas, ¿me escuchan? Por favor, si me pueden confirmar. Colegas. Sí, se escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, miren que la hipoglicemia como tal
se va igual viendo dependiendo de la severidad de la hipoglicemia, ¿no? En un paciente diabético. Obviamente aquí hay niveles, ¿no? Prácticamente el nivel 2, 3, que es dependiendo de la disminución progresiva y las manifestaciones clínicas que tenga ese paciente, ¿no? Con diabetes, ¿no? Una hipoglicemia sintomática documentada, ¿no? O una pseudo hipoglicemia, pero dependiendo de los síntomas, ¿no? Pero las causas de hipoglicemia obviamente pueden ser por fuentes de glucosa, ya sea por la insulina o una hormona contra, un incremento de las hormonas contra reguladoras disminuidas, ¿no? Entonces, para eso es que la frecuencia de síntomas de hipoglicemia durante el mes anterior o la clínica nos va a manejar mucho esto en la parte fundamental, ¿no? Entonces, de ahí que sabemos que la glucosa, la A16, ¿no? Que es algo específico o como un pilar para el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, aquí es lo que nos interesa y esto es donde yo quiero llegar. ¿Cómo hacemos el tratamiento de una hipoglicemia? Entonces, las guías te recomiendan, ¿no? Prácticamente con síntomas, ¿no? Hay que ver la historia clínica rápida y obviamente verificar la glicemia como tal, ¿no? Y actuar según la clínica, ¿no? Sin síntomas de alarma, hay que ver si está consciente o inconsciente. Si está consciente, obviamente pueden administrar hidratos de carbono de absorción rápida, verificar glucemia. Pero el problema es cuando está inconsciente, ¿no? Si este paciente está inconsciente con hipoglicemia. Aquí la guía, ¿no? Te indica que debes darle 25 gramos, ¿no? De IV, ¿no? Y obviamente esto puedes repetirlo si es necesario, ¿no? Obviamente dependiendo del estado neurológico, ¿no? Entonces ahí obviamente se le puede dar 25 gramos más, pero con una perfusión al 10%, ¿no? Entonces en nuestro medio prácticamente se puede hacer la utilización de glucosa, ¿no? Colegas, ¿cómo ustedes podrían dar 25 gramos de glucosa en sus pacientes? ¿Alguien me podría decir? Que las guías te dicen, ¿no? Que debes de dar 25 gramos, pero ¿cómo damos? Sí tenemos dextrosa al 5, al 10%, ¿no? Al 20%, pero ¿cómo calculamos 25 gramos, colegas? ¿Alguien me podría decir? Ya, no les quiero cansar mucho, colegas. Prácticamente ustedes recordarán que la dextrosa viene al 5 o al 10%, ¿no? Si yo quiero utilizar una dextrosa al 5%, ¿eso qué me quiere decir? Que tengo 5 gramos en 100 ml, ¿no? Entonces, si quiero darle 25 gramos, entonces le voy a dar 100, 200, 300, 500 ml, ¿no? Porque esos 500 me va a dar 25, porque sé que hay 5 gramos en 100 ml. Entonces le voy a dar 500 ml de dextrosa al 5%. Pero si tengo dextrosa al 10%, ¿cuánto le voy a dar? Ya no, pues si dice, si hay 10 gramos, ahora ya me dice, tengo dextrosa al 10%, listo. Tengo 10 gramos en 100 ml. Entonces le doy prácticamente 250 ml aproximadamente endovenosa stat, ¿no? Para corregir la hipoglicemia, ¿no? Y obviamente la prevención de recurrencia, que le puedo dejar una dextrosa al 10% para 24 horas, ¿no? Obviamente con los controles respectivos, ¿no? Como en esta paciente que se realizó, varón de 85, diabetes mellitus, desde los 40 con NPH, está con un sopor superficial, diaforético. Aquí miren, ya hay datos de afectación del sistema nervioso autónomo, está taquicárdico, taquipneico, ¿no? Y miren la glicemia capilar 45, ¿no? Entonces aquí prácticamente se le ha dado los 25 gramos y obviamente se le ha dado la corrección y la prevención de recurrencia, obviamente con los controles apropiados, ¿no? Entonces eso es muy importante respecto a la hipoglicemia, colegas, ¿no? Ya después, hablando de las hiperglucemias o las crisis hiperglucémicas, pues ya está enfocado más que todo a la cetoacidosis diabética, ¿no? Que prácticamente aquí el origen es más que todo ya por un trauma, puede ser una infección, ¿no? Puede ser algún trastorno o un debut diabético que puede debutarse como una cetoacidosis, ¿no?
Entonces, errores en el tratamiento del tratamiento, por ejemplo, es la reducción o la supresión de dosis de insulina, ¿no? O los antidiabéticos orales, o las insulinas en mal estado de conservación, o la administración de insulinas en zonas distróficas, ¿no? El estrés emocional, las intervenciones quirúrgicas y el embarazo también son causantes o factores predisponentes para eso. Obviamente la cetoacidosis desde el 2017 o más antes ya se le ha catalogado como una hiperglucemia mayor a 250 con cetonas positivas o cetonuria o cetonemia, obviamente con una acidosis metabólica, ¿no? Que demostrado con una gasometría. De ahí a que lo podemos clasificar en leve, moderado o severo, dependiendo del estado ácido base el cual se presente, ¿no? Entonces, ahí miren que lo podemos identificar como leve, moderado y severo, dependiendo incluso del anion gap, del estado neurológico, ¿no? Y del pH arterial, ¿no? Cuando damos bicarbonato en un paciente con diabetes, nos indican las guías venosas, si el pH está por debajo de 6.9, recién se le puede dar bicarbonato, no más antes, ¿no? Entonces este algoritmo también se los estoy dejando aquí para ser más práctico. Miren, les presento un paciente varón de 48 años, obeso, 110 kilos, ¿no? 1.65 de talla, metros, está debutando, glicemia de 280, ego, cuerpos cetónicos positivo. Miren el pH con una acidosis metabólica, obviamente está con un debut diabético con una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, en la cetoacidosis prácticamente la corrección es con líquidos, ¿no? Se le puede reponer con zinc lactato o algunos lo utilizan fisiológico. Miren acá se ha hecho 2000 para 2 horas, otros 2000 para 4, y obviamente el zinc lactato se le hace 2000 más 4 ampollas, ¿no? Obviamente la insulina cristalina que se le puede dar de 0.1 kilogramo peso, y nosotros utilizamos este esquema, ¿no? Obviamente en controles periódicos de glucemia capilar, miren, cada 2 horas. Obviamente tenemos que ver también el potasio, porque sabemos muy bien que el potasio y la insulina tienen un papel fundamental para el equilibrio de ambos, ¿no? Entonces nosotros hacemos controles cada 2 horas y viendo cómo está la glicemia podemos emplear la insulina en bombas de infusión, ¿no? 100 unidades de insulina cristalina con 100 ml, ¿no? Pero dependiendo escalonadamente cómo va respondiendo al estado como tal, ¿no? O las insulinas de acción rápida, ¿no? Que es prácticamente para la corrección de esto, ¿no? Dependiendo de cuánto nos baja 5 unidades o cuánto nos bajan las unidades de insulina cristalina. Entonces, versus a lo que es un estado hiperosmolar no cetósico, ¿no? Donde cual la glicemia llega hasta de 800 hasta 1400 llegó una vez, ¿no? Obviamente no hay datos de acidosis, pero sí hay datos de hiperosmolaridad, ¿no? Y obviamente los cuerpos cetónicos son prácticamente negativos y está deshidratado. Aquí prácticamente el estado neurológico sí es muy importante porque puede haber cetonas presentes, puede haber cetosis presentes, pero siempre hay coma, siempre hay estado neurológico perceptible, ¿no? A simple vista, ¿no? Entonces, eso siempre diferenciar en que lo que es una cetoacidosis versus un estado hiperosmolar no cetósico. Entonces aquí miren otro caso clínico, varón 78, obeso 110, diabetes mellitus, tratamiento igual con metformina. Miren la glicemia 880, cuerpos cetónicos negativos. Miren ahí la gasometría, si bien está con una acidosis relativamente leve, pero no, los cuerpos cetónicos están negativos. En este caso también se hace la rehidratación con soluciones cristaloides, y obviamente el esquema empleado frente a esto también es de la siguiente forma, ¿no? Las insulina cristalina, obviamente velando también por el potasio, ¿no? Entonces la dextrosa al 5% se puede utilizar si la glicemia está menos de 200 miligramos, ¿no? Entonces miren que obviamente el bicarbonato se puede utilizar solamente cuando el pH está por debajo de 6.9. Hasta aquí, colegas, no sé si he tratado de ser un poquito bien práctico mediante casos clínicos. Hemos hablado de disnatremias, discalemias, hemos hablado de disglucemias, ¿no? Prácticamente para que se entienda esta parte práctica. No sé si tienen alguna duda, colegas.
Doctor, una duda. En pacientes renales que están en hemodiálisis, ¿el manejo de la hipoglicemia es igual que un paciente que llega a la emergencia o hay un protocolo a seguir? Ya, sí, es la causa de hipoglicemia, por ejemplo, en el paciente que está recibiendo diálisis, ¿verdad? ¿Me estás diciendo? Sí, doctor, que está en sesión de hemodiálisis. Sí, es muy frecuente y obviamente es también algo que se hace como un monitoreo en los pacientes que están en hemodiálisis, ¿no? Lo que se realiza es de la misma forma, ¿no? Hacer la reposición con 25 gramos de dextrosa, ¿no? Sin embargo, obviamente eso se tiene que hacer un control trans hemodiálisis y post hemodiálisis, ¿no? Porque la recurrencia de hipoglicemia, dependiendo del estado de la filtración y toda la programación de la diálisis, puede repercutir. Pero sí, o sea, la hipoglicemia, obviamente, si te tienes repercusión y está por debajo de 45, 50, ¿no? Entonces se hace con la misma corrección, ¿no? Que obviamente se le deja la corrección y se le puede dejar para prevenir recurrencias. También, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, colegas? Para ya ir culminando, no les quiero cansar mucho. Hemos hablado prácticamente de todo lo que es medio interno, si se han dado cuenta, pero hablando de forma bien clara, ¿no? Y bien práctica. Cómo le pongo una hipernatremia, mi algoritmo de diagnóstico, mi algoritmo de tratamiento, ¿no? Hipercalemia también hemos hablado cómo podemos corregir, cómo debemos corregir, ¿no? En diferentes escenarios hemos hecho casos clínicos que obviamente el día sábado esto lo vamos a reiterar, obviamente enfocado a ya más ser más prácticos, ¿no? Ahí vamos a poner ya casos clínicos que ustedes puedan hacer prácticamente las indicaciones, ¿no? Eso, colegas, no sé si tienen alguna duda o pregunta más, colegas. ¿Alguna pregunta, Abraham? Abraham González. No, doctor, gracias. Ya. Adriana Quispe. O Kea, perdón. No, ninguna pregunta, doctor, está claro. Ya. Daniela González. Daniel González, perdón. No, doctor, no tengo ninguna pregunta. Ya. Jessica Miranda. Jessica Joana Centeno. No, doctor, todo bien. Ya. Joana. Kevin. No, doctor, ninguna pregunta. Ya. Lisette Gutiérrez. Lisette Rojas. No, doctor, todo claro por mi parte. Ya. Jonathan Moyo. No, doc, ninguna. Noelia. No, doctor. José Luis Quispe. No, doctor, no hay preguntas. Ya. Rosemary Tancara. Roger. No, doctor. No, doctor. Ya. William Valencia. Janelli. Alison. Ninguna pregunta, doctor. Ya, ya, colegas. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles por la asistencia. Colegas, esta sería nuestra última sesión virtual, prácticamente estarían, por eso hemos adelantado el día de hoy, eran el día viernes, hemos adelantado el día de hoy, pero ya van a estar las actividades, colegas. Por favor, no se descuiden. Hasta mañana, hasta medianoche, está programado la unidad 3, ¿no? Todo lo que es la parte de neuroimagen. Y ya ahorita ya terminamos la sesión. Yo ya me voy a encargar de subir las actividades en la plataforma que van a tener hasta el siguiente viernes, ¿no? La unidad 4. Entonces, completen eso, colegas de las plataformas, no se olviden. Y el día sábado, colegas, nos estaríamos viendo a las 9:30
en la carrera de medicina, en el tercer piso, prácticamente uno para que la parte administrativa, ¿no? Que tienen que firmar sus sábado es, perdón Damián, sábado, no es mañana, es que estoy ahorita en viernes, perdón, mil disculpas, es el sábado a las 9:30, en tercer piso, ¿ya? Prácticamente para que ustedes firmen sus asistencias en las planillas que ha mandado posgrado. Sí, Damián, me he equivocado. Es el sábado que nos vamos a ver. El sábado nos vamos a estar viendo a las 9:30, ya, y vamos a estar terminando ya con esta unidad y más que toda la parte administrativa también para cerrar la parte de sus asistencias. Entonces el día sábado sería nuestra última clase. Obviamente hasta el siguiente viernes van a tener para poder acabar con sus actividades y a cerrar este primer módulo, colegas. Han visto que ha pasado rápido este mes. Ya después seguramente ya va a venir el módulo de cirugía o medicina interna, gineco y pediatría también ya se va a ir acercando dependiendo del calendario del diplomado. Ya, colegas, entonces con eso me despediría. Nos vemos el día sábado. Nuevamente estoy reiterando, gracias al colega Damián. Ya, y nos estamos viendo el día sábado para arreglar cualquier duda, pregunta, algo que no se haya entendido, pues no duden en preguntar vía inbox. Saben mi número, siempre estoy poniendo comunicados. Entonces nos estamos viendo el día sábado, colegas. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el sábado. Buenas noches, colegas. Hasta luego, doctor, gracias. Listo, buenas noches.